Historia de la geometría presentado por Rubia Alexandra Grosso. La geometría proviene del griego geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Es el campo del conocimiento dedicado a las relaciones espaciales. Junto a la teoría de números conforma el antecedente más claro de la matemática moderna. Parte de las matemáticas que estudia la extensión, la forma, la medida, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras, y la manera como se miden. Inicialmente constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con longitudes, áreas y volúmenes. Su origen. La geometría surgió del estudio de los primeros matemáticos de la historia sobre problemas como las medidas de un campo o de un objeto. En el antiguo Egipto surgió la geometría observacional o empírica, que provenía de la observación de los objetos. Esta geometría primigenia más adelante fue reformulada y elaborada por los griegos y es la geometría que hoy conocemos. En el siglo IV a.C., Pitágoras demostró que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría primitiva se pueden deducir estableciendo un número de axiomas o postulados. Pitágoras elaboró la teoría o el famoso teorema de Pitágoras, que afirma que el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, los dos lados menores del triángulo que conforman el ángulo recto. El principal ámbito de aplicación de la geometría clásica fue la construcción de edificios, canalizaciones y distribución del terreno. La geometría primordial se basaba en la colección de enunciados descubiertos empíricamente en relación con longitudes, ángulos, áreas y volúmenes de diversos objetos, y que fueron desarrollados para satisfacer necesidades en agrimensura, construcción, astronomía y artesanía. Entre estos principios algunos se destacan por ser sorprendentemente sofisticados, hasta el punto de que su justificación ha requerido una compleja elaboración, incluso para la matemática y el cálculo modernos. Los griegos llamaron al estudio que involucra estos postulados geometría demostrativa, que estudiaba y analizaba polígonos y circuitos en sus correspondientes figuras tridimensionales. Esta geometría fue rigurosamente detallada por el matemático griego Euclides en su libro Los Elementos. El texto de Euclides ha servido como libro de texto básico de geometría hasta casi nuestros días. A principios del siglo XVII en Europa, René Descartes y Pierre Fermat descubrieron la geometría analítica, que relaciona la matemática y el álgebra por medio de correspondencias entre puntos dentro de un plano y números. Además, Descartes y Fermat observaron que las ecuaciones algebraicas corresponden a figuras geométricas. Esto significa que las líneas y ciertas figuras geométricas se pueden expresar como ecuaciones y a su vez las ecuaciones pueden graficarse como líneas o figuras geométricas. Los griegos y en particular Apolonio de Perga estudiaron la familia de curvas conocidas como cónicas y descubrieron muchas de sus propiedades fundamentales. Las cónicas son importantes en muchos campos de las ciencias físicas. Por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol son fundamentalmente cónicas. Otros personajes que intervinieron en la historia de la geometría fueron Arquímedes, que inventó formas de medir el área de ciertas figuras curvas, Arthur Cayley, que desarrolló la geometría para espacios con más de 3 dimensiones, y un trabajo colaborativo entre Friedrich Gauss, Nicolai, los cuales trabajando por separado desarrollaron sistemas coherentes de geometría no basada en Euclides. Las aplicaciones de la geometría son principalmente en astronomía, que tiene su aplicación práctica en la física aplicada, la topografía, en los mapas topográficos que utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando la elevación del terreno, representar un espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional,
y es la base teórica de la geometría descriptiva o el dibujo técnico. Otras ramas de la geometría son la geometría elíptica y la geometría hiperbólica.